Queridísimos y queridísimas amigas y amigos del canal Trading en Español, Gareda les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. ¿Tenemos buen audio? Sí, tenemos buen audio. Gracias, queridos amigos, por estar aquí en esta mañanita del día lunes 23 de enero del año del 2023. Comenzamos semanita nuevecita y vean ustedes cómo se nos han escapado los días de enero. Ya estamos a 23. ¿Se acuerdan? Todavía hace un par de días atrás estábamos celebrando el día 31 de diciembre y estábamos recuperándonos de la desvelada de dicho día. Y era 1 de enero y miren que ya estamos a 23 días del nuevo año flamante se nos están escurriendo entre las manos. Y por eso, queridos amigos, les sigo instando, les sigo urgiendo a que le tracen metas al año. ¿Qué es lo que le quieren conseguir a este año? ¿Quieren aprender alguna cosa nueva? ¿Quieren especializarse en algo? ¿Quieren leerse 3 o 4 libros? ¿Cuáles? ¿Y cuánto por día hay que leer para culminar con esa meta? ¿Quieren subir sus ingresos? ¿Cuánto? ¿Y desde dónde? ¿Hasta qué nivel? ¿Y cuánto le tocaría? ¿Y cuáles actividades se les ocurren? Echen a andar su imaginación y su creatividad y pónganlo sobre papel y divídanlo en metas que sean fáciles de alcanzar por mes, por semana, por día. Y háganlo, queridos amigos, porque es urgente. Si no, la vida se escapa y ustedes van a seguir en las mismas condiciones en las que se encontraban en el año pasado. Buenos días, hoy tengo noticias, les acabo de poner por ahí un cartoncito, se los voy a volver a repetir por aquí arriba. No apareció el ganador del sorteo del día 18 de enero del año del 2023 llamado Roloncito, cuyo cartoncito de publicación de que había ganado es este que les voy a poner a continuación. A ver dónde anda Roloncito por aquí. Y después de que le hicimos fiesta, confeti, etcétera, etcétera, no apareció y no la reclamó. Le íbamos a dar 3 días, le di toda la semana, casi toda la semana y nunca apareció. Así que como no reclamó la beca, queridos amigos, pues hoy la vamos a volver a sortear. Y tengo ya preparado el sitio donde se va a rifar, es una ruleta, y ahí tenemos a todas las personas que ese día nos hicieron el favor de participar en el chat en vivo y que además mencionaron la palabra beca. Así que hoy tenemos por ahí, cuando avancemos un poquito con el video y la información, después del gráfico diario, yo creo que ya tenemos unos 200 o 250 espectadores en aquel momento, y en aquel momento arrancaremos con el sorteo de la beca VIP del día 18 de enero, que Roloncito no nos hizo el favor de aparecer y reclamar. Y conste que lo publicamos desde ese mismo día y lo seguimos cantando en los grupos. Así que todos quienes participaron ese día en la rifa van a volver a ser sorteados en este día y tienen la oportunidad pareja. Todo mundo tiene la oportunidad, si vibran a la frecuencia correcta, de llevarse la beca VIP para estar conmigo en vivo en todas las emisiones que hago para la comunidad VIP a través de la plataforma de Telegram, con el micrófono listo para preguntarme lo que quieran y estar cerca de la comunidad, y sobre todo con el compartir de mi pantalla para hacer scalping y tratar de sacar el sustento diario. También hacemos intradía, por supuesto, y les muestro mis posiciones que tengo montadas en cualquier plataforma donde esté yo haciendo spot. Spot para ganar en un día o dos, spot para ganar en 5 a 7, 10 días por delante, spot para ir ganando al cabo de unas 3 o 4 semanas más adelante, y trading del tipo scalping o modalidad de scalping para sacar el sustento diario, el que yo llamo scalping de migajas. Tenemos 78 usuarios simultáneos, les está costando trabajo levantarse y soltar las cobijas en esta mañana, y llevamos la mitad exactamente de likes. Quiero decirles que si hoy cumplen con la meta de llegar a 450 likes, les va a parecer mucho, pero no es mucho. Ustedes han llegado hasta 560 likes.
les voy a decir que para llegar, si llegan a 450 likes, vamos a rifar, vamos a sortear para el día de mañana a los participantes de hoy, del chat y de los comentarios del video, una vez que quede subido a YouTube, vamos a sortear 2 becas. Vamos a sortear una del VIP y una del grupo de señales. Una de ellas vale $35, la del VIP, y se paga mes a mes durante el tiempo que se quieran quedar conmigo. Y una de ellas vale $50 y es la del grupo de señales. Obviamente les voy a dar solo el mes de febrero. Eso es lo que se está sorteando. Ya los que estén ahí, que hayan ganado un sorteo y se hayan quedado con una beca por estos días que siguen y se quieran seguir quedando dentro del grupo, pues van a tener que renovar pagando de su bolsillo el resto de los meses, porque la beca cubre exactamente un periodo. Muy bien, 86 usuarios y 49 likes. Necesitan subir los likes porque la meta de hoy son 450 likes. Perdón. Le dije a mi grupo de colaboradores, que son 3, por lo menos, los que me ayudan a administrar los grupos, les dije que hoy nos íbamos a quedar el tiempo necesario para darles la oportunidad larga y suficiente para que alcancen a llegar a los 450 likes. Porque ganas yo tengo de darles esas becas. Ahora falta que ustedes, entrando y regalando like, vayan subiéndolo. Por ejemplo, en este momento tenemos 99 usuarios, casi 100, y van 61 likes. Hay 40 y pico de personas, casi 40 personas, que no han regalado su like. Si lo van subiendo, pronto durante el desarrollo del video pueden llegar a los 350, pueden llegar a los 400 y pueden llegar a los 450. Si yo no los hubiese visto nunca llegar a 560 likes en una transmisión en vivo, yo les diría que es prácticamente imposible y que la verdad es que no tengo ganas de regalar las becas. Pero como sí los he visto regalarme 560 likes en un solo video, pues los insto a que lleguen a 450. Ni siquiera es la tarifa máxima la que yo estoy poniendo ahí para poder donar esas becas. Les saludo con muchísimo gusto y vámonos aquí a leer a Nayeli Medina, que ya anda por aquí, a quien le agradecemos infinitamente por la miniatura de hoy, que dice Bitcoin 24K en la mira. Y me pone ahí con unos binoculares ahí bastante chistoso y caricaturizado y me gusta muchísimo. Con decirles que yo tenía pensado otro título para el video y yo tenía pensado otro tipo de imagen, y cuando vi la que desarrolló Nayeli Medina me dije, esa es la que se tiene que quedar y punto. Así que le agradecemos muchísimo a Nayeli Medina por poner su talento a disposición del canal. Saludos a todos y bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias Nayeli. Daniela Cediel, buenos días, like número 2, 1000 éxitos y bendiciones para todos. Y aquí anda Cristian Siscom diciendo muy buenos días, mister y amigos, feliz inicio de semana para todos. Like número 7. Muchísimas gracias, Cristian, por andar aquí siempre al pie del cañón. También anda por aquí Jacob de Irving, Texas, a quien le mandamos el mejor de los abrazos y le decimos buenos días. Pat L., que tengas la mejor de tus semanas. Camilo Cárdenas, muy buenos días. Jenny López, lo mismo para ti y multiplicado. Aquí les estoy yo deseando suerte en el sorteo. Fabián Cifuentes, buenos días. Y gracias por estar aquí atento en el análisis de todos los días. Carlos Ferreira, saludos desde Mendoza, en Argentina, tierra del sol y el buen vino. ¿Cuándo van a dar por estos pagos? Así comemos un buen asado argentino. Ay, ay, estoy en ayunas, querido amigo, y eso que haces me explota la boca en agua. Muchísimas gracias, Carlos Ferreira. Por supuesto que la vida nos ha de permitir viajar hacia Sudamérica en algún momento. Yo no conozco más que hasta para aquí, para abajo, nada, solo hasta Guatemala y de ahí para arriba. Y he viajado por el mundo, pero no he tenido la dicha de viajar a Sudamérica y pues ya va siendo hora que le tracemos metas. ¿Qué te parece, Carlos Ferreira, si agrego para el año del 2024 una visita a Colombia, a Chile, a Perú, a Ecuador, a El Salvador, a Argentina? Voy a escoger de esos unos 3 destinos y nos vamos a lanzar para la meta del 2024. 2023 no te lo prometo, querido amigo, ni siquiera lo puedo poner en las metas porque tengo meta de avanzar en otros aspectos económicos y el dinero va a hacer falta para otros objetivos. Elizabeth Coin, buenos días, profesor. Hoy toca llenar el carrito del súper. Espero que sí, querida amiga. Hoy me voy a quedar con la comunidad de paga del VIP
para ver qué le podemos sacar. A Jacob Camacho de Irving, Texas, le mandamos un abrazo y dice que está viendo mi video con un cafecito con Ganoderma ahí. Provecho, querido amigo, un abrazo. Davo85, hola, profe. ¿Para dónde vamos? ¿Para 20K o para 24K? Déjame consulto mi bola de cristal. No, pues yo creo que vamos primero para 24K. Pero no se trata aquí de bolas de cristal, se trata aquí de proyecciones. Y vamos a procurar revisar los gráficos y ver qué nos dicen hoy. Yo creo que no nos van a decir nada nuevo que no nos hayan dicho la semana pasada. María Ortega, buenos días desde Willy, Texas. Por aquí ya atenta, dice, buenos días. Guadalupe Sánchez, buenos días. Abrazo para todos ustedes, dice, y bendiciones. Edgar, no sé qué pasó aquí. Manuelito El Quetzal, buenos días. Andrómeda, buenos días hasta España. Gian Gutiérrez, saludos. Edwin Duarte dice que no se ve el video. Yo veo que sí se ve. Díganme ustedes si se ve o no se ve. Yo creo que sí se ve. Vamos en 90 likes. Estoy esperando que completen los 100. Nos faltan 8 en este momento. Fabián Vázquez, buenas desde Ciudad de México. Un abrazo. Carlos Ferreira, por las dudas, aquí dejo la palabra beca. Haces muy bien, porque si llegan a 450 likes, va a haber 2 becas. Una para el VIP y una para el grupo de señales. Buenos días. María Ortega, ojalá yo me gane la beca, ya que Roloncito no apareció. Suerte. Luis Bujanda, hola, profe, quiero comprar BTC, soy nuevo en este mundo. Supuestamente se espera que baje a 12,000 o 9,000. ¿Qué me recomiendas? Saludos desde Charlotte. Mira, querido amigo, lo primero es que no te desesperes, porque Bitcoin vuelve a pasar por los sitios por donde ya ha pasado. Y en este caso, en el gráfico semanal, estamos subiendo un poquito rumbo a 26 y 27,000, cosa que sería maravilloso que los alcanzara. Y eso es todavía para seguir cayendo, porque en el gráfico semanal seguimos teniendo una tendencia semanal bajista. Por lo tanto, no te me desesperes. Vamos a pasarnos aquí para este lado para ponerles precisamente el gráfico semanal y que se den cuenta que no ha pasado todavía absolutamente nada, ¿ok? Déjenme poner aquí un gráfico y déjenme buscar el semanal. Ahí está. En el gráfico semanal, Bitcoin está ascendiendo rumbo a su media de 55, donde podría alcanzar los 25,600 y con un mechazo sabroso, cuando menos los 27,000 o los 28,000. Eso en caso de que haya FOMO, haya volumen y haya un mechazo, porque normalmente el volumen está alcanzando para tocar el promedio simple de volumen y nada más. Entonces estamos esperando una caída, por lo tanto no te desesperes. Ahí donde va no se va comprando. Ahí donde va Bitcoin se va vendiendo del capital de trading. No estoy hablando de holding aquí. Estoy hablando de lo que tienes para operar. Entonces ahí donde vamos se va vendiendo para convertir un poco de esos satoshis en dólares o monedas estables y después recomprar si vuelve a caer. Pero en caso de que no vuelva a caer, tú no vas a andar llorando por haber pasado tu capital a una moneda estable. Tú vas a decir, bueno, yo cumplí con mi target, con mi meta de proteger el capital y que en caso de que Bitcoin cayera, yo tuviera dinero para seguir comprando y comprar barato y más satoshis. Pero en caso de que no caiga, tú vas a saber qué hacer con ese dinero. Lo vas a ir a invertir en otros proyectos y lo vas a seguir moviendo y manejando. Al capital, amigos y amigas, el capital no hay que dejar que se estanque, hay que estarlo moviendo. Y entonces, yo te diría que no te desesperes, calmado, calma y nos amanecemos. Esto va ahorita para arriba. Es verdad que tiene dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado en gráfico semanal. Es verdad que esto valida un rebote y que el rebote se está dando y que el volumen alcanza a tocar el promedio simple de volumen aquí, esta línea azul que ven aquí de 55 periodos, pero es un promedio simple y lo está alcanzando a tocar. Por lo tanto, puede continuar así como va hasta la media de 55 color naranja. La media naranja le está haciendo una atracción fatal al precio, en este caso optimista y buena, y el precio va ascendiendo a buscar tocarla. Esto lo venimos diciendo hace más de 8 semanas atrás, que Bitcoin tendría que haber comenzado una aproximación a la media para continuar cayendo, y de hecho lo está haciendo y es un intento serio.
La vela semanal no me gusta, pero acaba de arrancar, entonces no la podemos juzgar. Le quedan 6 días con 10 horas por delante todavía para alcanzar a subir y tocar al promedio simple de volumen. Yo me quedo con que en el gráfico semanal tenemos un movimiento alcista que va hacia la media para continuar cayendo. Y les tengo punteado un trazo aquí que dice solamente, con una línea discontinua, dice solamente que ojalá y pudiera hacer un ascenso hacia 30,000 para retroceder, apoyar en las medias y continuar subiendo, porque esto cambiaría la tendencia semanal de Bitcoin y sería maravilloso. Porque a partir de ahí ya no podríamos decir que Bitcoin va a caer a 12, ni a 16, ni a 9, ¿ok? Sino que nos quedaríamos con que esto fue un rompe y apoya para continuar subiendo. Y la entrada en esas circunstancias, y conste que es utópica y es una mera especulación y es una falacia, y las entradas alcistas donde yo te recomendaría comprar sería más o menos por los 26,500 y los 24,500 dólares. Hasta entonces sería el momento. En caso que la subida hasta la media alcance para tocar los 28, 29 y 30 y luego retroceda a apoyar para continuar subiendo, porque habría cambio de tendencia en semanal. Y como eso no es lo que se está presentando y por eso tenemos una línea discontinua, verde pero discontinua, pues entonces te digo que esto es toque a la media para continuar cayendo y que tengas paciencia porque lo puedes comprar a 20, lo puedes comprar a 18, lo puedes comprar a 16 y lo puedes comprar tal vez a 12 y en el peor de los casos y el más pesimista de todos, lo puedes llegar a comprar a 9,300 dólares, que es por donde está el punto de control del BRBP o perfil de volumen en el tiempo y creo que podría bajar a tocar esa zona en unos 2 meses y medio más adelante en el tiempo. El resto del mes de enero y unos 15 días de febrero se le van a ir o se le podrían ir todavía en una subida hasta la media naranja y después comenzar a corregir. No se va a ir en unas cuantas velas asesinas hasta abajo, aunque Bitcoin es capaz de caer 10,000 dólares en un día, no en una semana, en un día. Pero yo creo que va a ir bajando, apoyando, tratando de recuperar y cayendo, apoyando, estabilizando y cayendo. Así como va el ascenso en gráfico diario, de la misma manera iría el descenso en gráfico diario en caso que se vaya a dar. En el gráfico semanal tenemos todo para continuar subiendo hasta la media, pero conservamos la tendencia semanal perfectamente bien marcada y bajista todavía, ¿ok? Así que volvemos para acá y seguimos leyendo. Luis Bujanda, un abrazo, ya te contesté. No sé si te puse en el destacado, yo creo que sí. Ricardo Mujica, saludos desde Ciudad de México, un abrazo paisano. Y dice, Monkey es un antro de mala muerte. Vámonos al Monkey. Carla Bendaño, buenos días, dejo mi like con mucho gusto. El Guille, aquí estamos activos hoy. BTC, saludos. Charles Poe, hoy estoy llegando a mis primeros 50 años de edad. Charles Poe, felicidades, eres un muchacho. Yo tengo 62 bien vividos y me siento como de 40 y cada día en todos los aspectos voy de mejor en mejor porque dicen que el corazón no envejece, que el cuero es el que se arruga y mi corazón jovencito y mi cerebro y mi mentalidad pujante y con ganas de trabajar y seguir prosperando en la vida. Pablo Carmona, buenos días. Nico Tesla dice, claramente quiero una beca. Claramente quiero una beca. Mauricio Amaya, hola profe, saludos. Andrómeda, otra beca para mí, please. ¿Cómo que otra beca? Marcela Rodríguez, buenos días, profe, saludos desde Argentina. Ramiro Capelloni, gracias, profe, por la información. Ricardo Mujica, quiero beca. Frederick Cedeño, saludos, mister. Ahora vamos a ver cómo van con los likes. No los vamos a presionar, pero les voy a decir que este video va a durar como 1 hora 20 minutos, así que tiempo les sobra para que todos pongan su like. Y me ayudan más si me los regalan ahorita que si me los regalan al final del video. Porque con los likes, la miniatura del video viaja al público probablemente interesado, motivado por precisamente el movimiento del chat y el movimiento de los likes, y entonces algunas personas le hacen clic, ven de qué estoy hablando, ven si les caigo gordo o juzgan mi cara y mi narizota y dicen, no, yo me voy de aquí. Y otros dicen, me quedo. Y si se quedan y se suscriben al canal, me ayudan a hacer crecer el canal, ¿ok? Bien, me voy a ir hasta abajote de acá
Para saludar a William Díaz, que está en Newhall, California. Le mandamos un abrazo. Ya hace días que no sabíamos de William, luego volvió a empezar a aparecer por aquí. Le mandamos un abrazo y le decimos que lo extrañamos. Charles Poe dice, hoy es el día más feliz de su vida. 50 añitos, perfectamente bien. La mitad del trayecto, querido amigo, porque te deseo cuando menos 100 años de edad. Marcela Rodríguez, qué linda tu actitud. Muchísimas gracias. Yo siempre lo he tenido así, pero porque leo, porque me pongo a estudiar y me pongo a leer libros de autoayuda. De hecho, yo estoy por publicar uno mío, lo estoy dando la última revisión en los últimos capítulos, creo que va a ser descargable, que lo vamos a autopublicar y que le vamos a hacer campaña a nosotros mismos y vamos a procurar que les sirva y les ayude muchísimo, ¿ok? Con todos los principios de éxito que yo he echado a andar para que a mí me vaya bien, pero sobre todo para que mi familia, con mis 4 hijos que tengo, con mi querida esposa Marta, a quien le mando un beso y un abrazo fuerte como siempre, los 4 han resultado bastante exitosos y aplican los principios que se les fueron inculcando desde pequeñitos. Y todo eso viene compendiado en ese libro. Dani Rain Metal dice, saludos, profe, desde Puerto Rico. Un abrazo, querido amigo. Y a Chihuahua, a Alonso Trujillo. Y a Miguel Pilo, Beca, un abrazo, querido amigo. Telva Pavón, hasta Huatulco, en Oaxaca. Qué bahías más hermosas, querida amiga. Hace como unos 15 años que no vuelvo por ahí. Pero qué maravillosos lugares tienen ustedes allí en Huatulco. Dai Waldrón, hoy beca por aquí. Yo me anoto, perfecto. Neira Calderón, profe, buen día, feliz porque me gané la beca de señales. O sea que tú eres la otra ganadora de la beca. Felicidades, querida amiga. Dios lo bendiga y su canal siempre tiene mis likes. Un abrazo. Buenas. Tengo una duda. Lo que obtengas de cualquier moneda, ¿cómo lo pasas, ya sea dólares, euros, etcétera? Es una duda que tienes que resolver, querido amigo. Yo te podría decir cómo lo paso yo a pesos mexicanos, porque yo soy mexicano. Resido acá y tengo residencia, pero yo soy mexicano. Y entonces yo te puedo decir cómo lo paso a pesos y ando resolviendo cómo se pasa a dólares. Pero créeme que es un camino tortuoso y lleno de comisiones en el camino. Y ahí andamos buscándole el modo. Tú también le vas a tener que buscar el modo. Buenos días, Kaisers. Marcela Rodríguez, sigo a tu hija, es hermosa todo lo que dice. Un abrazo, querida amiga, y le mandamos un abrazo cariñoso y un saludo profundo y aplausos 1000 para el canal de Infinitos de Marta Higareda y su equipo de colaboradores. 1000 bendiciones y muchísimas gracias por todo lo que publican. Información siempre importante y siempre útil. Muchísimas gracias y un abrazo. De Igualdrón Teacher, después de un año volví al canal, muchas bendiciones. ¿Y dónde andabas y por qué te nos habías juido? ¿Por qué te nos habías juido? A ver, dime, ¿por qué te habías marchado del canal? Qué bueno que regresaste. Bienvenido, el hijo pródigo. Da Igualdrón. Abrazo, querido amigo. Y sí te recuerdo y sí te extrañaba, por cierto. Vámonos, queridos amigos, para este lado, porque vamos a poner la info del gráfico diario. Y vamos a ir a echar una miradita a la emisión. Tenemos ojalá Dios lo vea, Dios lo quiera y mis ojos lo vean. 221 usuarios simultáneos y 166 likes. Qué bueno que ya llegaron a 150 porque eso me autoriza a ver el gráfico diario. Pero si estuvieran en 200 sería mejor porque significaría que ustedes están cumpliendo rápido y a velocidad con la parte que les corresponde, que es saludarme, preguntarme, hacer comentarios y regalar un like. Esa es su chamba. La mía, revisar el gráfico diario enseguida. Ahí está la información. Vámonos. Gráfico diario. Para el gráfico diario, queridos amigos, tenemos una dirección alcista en el MACD y el precio acompañando todavía, una pendiente positiva en el ADX con una fuerza de 49.65 para el movimiento alcista que todavía permanece. Bitcoin lo único que ha hecho es descender a tratar de romper este rectangulete color naranja que le pintamos hace un par de días atrás y que decía que aquí tenía que estabilizar con velas de indecisión y tal vez una que otra vela con un cuerpecillo tímido pero rojo y que este aire que estaba tomando era para continuar subiendo. Nos quedamos, queridos amigos, con lo mismo y esta flecha que ven aquí la vamos a cambiar por un caminito que ya lo teníamos trazado que decía que por aquí tenía que estabilizar el tiempo que se le diera la gana para continuar rumbo a los 24 y a los $25,500. Yo no sueño ni por asomo que pase por arriba
de $25,500. Porque no me gusta cómo el volumen se está estancando. No es que está disminuyendo y se está agotando. No, tenemos buen volumen y alcanza a traspasar al promedio simple de volumen. Pero si hubiera un volumen como el de estos días de aquí con este tipo de entusiasmo, yo les diría que pasaríamos como cuchillo caliente sobre mantequilla por la zona de los $25,500. Y no lo veo para llegar a eso. Yo veo que está consolidando en esta zona, que está asegurándose la zona de los 23,000 y que una vez que se termine de asegurar la zona de los 23,000, va a ir a por la meta de otros 1,000 arriba en los 24,000 y pico, porque parece ser que le están gustando los aventones, los rides de $1,000, 1,200, 1,300 y luego estabilizar para continuar subiendo. Tenemos puntos fuertes para continuar subiendo y tenemos probabilidad mayor alcista. Y para los que son nuevos en mi canal y que apenas me están viendo una o dos veces por aquí, les voy a explicar a qué me refiero yo con tener puntos fuertes para continuar subiendo y a qué me refiero yo con tener probabilidad mayor alcista y dónde la veo. ¿Ok? Bien, yo manejo varios indicadores. Uno de los indicadores mide la fuerza del movimiento, cualquiera que tú estés estudiando, y es el ADX. El ADX te dice, aquí en esta etiquetita que nos programó Carlos Bermúdez, aquí nos dice cuánto está marcando la punta, aunque de todas maneras en la barra del precio, una vez que configuras el indicador de acuerdo a los videos que yo te doy gratuitamente en la sección gratuita de mi página web www.tradingigareda.com, váyanse ahí, perdón, y pongan la parte gratuita que tengo ahí. Yo todavía no tengo nada de paga en esa zona, más que el grupo VIP y el grupo de señales. Pero en la zona gratuita hay 4 videos de elementales de Bitcoin. En uno de ellos incluso te enseño a comprar satoshis en una plataforma que me aceptó bien los pagos con tarjeta, ¿ok? Y en otro de ellos te enseño lo básico de qué es Bitcoin, etcétera, etcétera, para que te vayas empapando del tema cripto. Y bueno, hay 4 videos elementales y hay 2 de indicadores. Váyanse a los videos de indicadores y revísenlos no una vez, revísenlos más de una vez. Y les encargo que me regalen like y comentario porque cuando ustedes lo ven dentro de mi sitio web, de todas maneras los likes y comentarios quedan traducidos y aplicados en YouTube, ¿ok? Entonces háganme el grandísimo favor por su propio bien de ir a empaparse de los temas elementales y revisar cómo interpreto los indicadores. Tengo otro indicador que marca solamente la dirección de los movimientos y es el MACD. El MACD nos dice en este caso dirección alcista y cuando decimos que el precio va acompañando es porque hay velas verdes en ascenso suficientes como para acompañar a la dirección que marca el MACD. Luego tenemos el volumen simple que nos ayuda a saber si hay volatilidad y volumen suficiente, interés comprador y vendedor suficiente para sostener el movimiento o para estabilizar en rango o para caer cuando falta o sobra volumen. Porque el volumen puede ser dominado por gente que quiere vender o puede ser dominado por gente que quiere comprar. Cuando lo que permanece es la oferta, entonces Bitcoin cae. Cuando lo que permanece es la demanda, entonces Bitcoin sube. Y por eso es importante un indicador de volumen. La mayoría de mis indicadores, si no es que todos, toman en cuenta el volumen en sus fórmulas, perdón. Por lo tanto, queridos amigos, cuando yo digo que Bitcoin, ahí donde se encuentra el precio en este momento, en la vela diaria actual que marca 23,071 de precio, está flotando un poco por encima de ambas medias exponenciales. Yo uso 2 medias exponenciales, la media color azul de 10 periodos, que es mi media rápida, y la media exponencial color naranja de 55 periodos, que es mi media lenta. Como ambas tienen la pendiente positiva apuntando para arriba y el precio está dominándolas encima y flotando encima, por lo tanto les digo que hay puntos fuertes para continuar subiendo. Y ese es un lenguaje coloquial que nos da una idea nada más de que si alguien estuviera asignando puntos de caída o de subida para un activo, pues cuántos puntos más le asignarías para continuar subiendo y cuántos puntos más especulativos, arbitrarios, subjetivos tú le aplicarías para continuar cayendo. Entonces yo digo siempre que cuando el precio flota encima de las 2 medias exponenciales y ambas medias tienen la pendiente positiva, pues que entonces hay puntos fuertes para continuar subiendo. Y cuando el precio flota encima de este punto marcado con una línea horizontal color violeta,
que atraviesa de extremo a extremo la pantalla, que se llama punto de control, o POC, o POC, o Point of Control, del perfil de volumen en el tiempo llamado BRVP, así, con B, con V, BRVP. Cuando se intercambia más volumen entre compradores y vendedores, ese indicador te deja una huella, te deja una línea, y esa línea es el POC, y ese POC está en 16.824. Cuando el precio flota muy arriba de dicha zona, yo digo que hay probabilidad mayor alcista. Por lo tanto, Bitcoin tiene para continuar subiendo en gráfico diario, con una dirección que se sostiene alcista y un precio que todavía ahí donde está va acompañando a la dirección alcista del MACD. Acaba de perder la zona de los 23,000, va a estar oscilando de esa manera, cayendo, subiendo, y esto hace que las demás monedas aprovechen para alcanzar en la subida Bitcoin y se estabilicen también y empiecen a titubear y meterse en rangos. Todas las monedas seguramente hoy las vamos a encontrar metidas en rango y tal vez tratando de ir a la parte baja de dicho rango para encontrar un apoyo en algún lugar y continuar subiendo. Pero no hablemos de las demás, que ya las iremos a revisar en las complacencias criptográficas del día. Vamos a vernos aquí con Bitcoin en gráfico diario, que se queda alcista todavía. Ahí donde está titubeando, por debajo en 22,800, 22 tal vez 600, mientras no pierda la zona de los 22,600, yo les digo que Bitcoin tiene para continuar subiendo. Y si la perdiera, la máxima caída que yo espero en este momento para Bitcoin es a buscar tocar la media de 10 periodos color azul, lo cual tal vez lo llevaría a establecer un rango más o menos operable por la zona de los 23,300 y hasta la zona de los 22,000. Por lo tanto, la mayor corrección que yo espero para Bitcoin, si ahora decide corregir, es bajar hasta $22,000, donde yo voy a estar comprando otra vez un poco de satoshis, porque de mi capital de trading, que yo le sigo confiando, por ejemplo, a Binance, que son no mucho dinero, pero suficiente como para comprar allí 3/4 de un Bitcoin, si cae a la zona de los 22,000, yo voy a estar comprando porque yo ya tengo todo el dinero convertido a moneda estable, en este caso a BUSD. Yo fui vendiendo escalonadamente conforme esta subida se fue dando y ahora yo estoy todo en BUSD. Por lo tanto, si cae a 22,000, 22,200, 22,300, voy a volver a comprar satoshis para acompañar a Bitcoin rumbo a los 24 y a los $25,000. Nos quedamos entonces con que está en lateral. Esto que está pasando es normal. Va a bajar a 22,600, 22,500, tal vez incluso los 22, pero para volverse a recuperar y seguir subiendo y consolidar la zona de los 23,000. Tarea para hoy lunes de Bitcoin, que reconquiste los 23 y se quede por encima y que el día de hoy cierre por arriba de 23,000. No lo está consiguiendo, le quedan 59 minutos a la vela diaria y no está consiguiendo cerrar por arriba de 23,000. Pero yo le tengo confianza y creo que sí va a cerrar por arriba de los 23 y que si no cierra así la vela diaria, en la siguiente, por supuesto que vamos a estar por arriba de 23 y continuando nuestra marcha alcista. ¿Listo? Listo. Vámonos al chat y vamos a ver cómo andan por aquí y de qué están hablando allí en el chat. Y vamos a saludar a Eldel Robles hasta Atlanta, Georgia. Lo vamos a señalar aquí en pantalla. Ahí está. Vamos a saludar a López Herrera Saúl. Saludos, profe, desde el Estado de México. Un abrazo, paisano. La jornada diaria dice Beca. Freddy Acevedo, bendiciones, profe. Ya di mi like, muchas gracias. Ignacio Leiva, debería sortear USDT para operar. Saludos, profe. Querido amigo, ya lo hice. Hice una campaña muy buena donde regalaba yo $50 cada día. Y luego el sábado creo que hicimos todo el sorteo. Fue interesante porque llegaban a 560 likes algunas veces. Y es interesante cómo en un canal la gente se entusiasma y está muy dispuesta a dar su like y sus comentarios abundantes y agradables cuando se les incentiva con unos dólares ahí o con algunas becas. Yo me quedé mejor con lo de las becas, pues porque mis carteras, aunque están más o menos bien, pues ¿quién tiene en estos días para andar regalando $50 cada día? Si yo con $50 lleno el carro del supermercado y sostengo a mi familia, al menos en lo elemental, ¿ok? Entonces, no quiere decir que no lo pueda hacer, es que esa será una campaña posterior.
Vámonos poco a poquito ahora y por ahora estamos con el tema de las becas. Salud y prosperidad, muchas gracias por estar aquí. Leticia Serna, bendiciones. Gracias por los likes, gracias por el comentario. Fernando Tapia, nuestro vecino de aquí de Santa Clarita, llegando y dando mi like, muchísimas gracias. Franci Lotero, qué grande, me inspiras, profe. Qué bonito y qué bueno, y para eso estamos aquí. Repite conmigo. Cada día, en todos los aspectos, voy de mejor en mejor. Cada día, en todos los aspectos, voy de mejor en mejor. ¡Yes! Y que te lo creas, querido amigo. Cada día, no, cada día en todos los aspectos voy de mejor en mejor. Punto y se acabó. Jefferson Lozano, ¿por qué hay esos movimientos tan repentinos de subida a 23 y luego baja casi $800 de golpe en menos de 15 minutos? Pues porque así es Bitcoin y qué bueno que haya volatilidad. Lo que nosotros aprovechamos para hacer trading es esa volatilidad. Si tú hubieras vendido en 23,300 y ahorita estuvieras comprando $800 abajo, tú estarías amasando satoshis. Y cuando vuelva a subir a 23,400, tú vuelves a vender y tú estás amasando dólares. Bendita sea la volatilidad. ¿Saben cuándo yo estoy triste? Nunca. Pero cuando me permito bajarle 2 rayitas a mi alegría, se lo bajo cuando el mercado está quieto y no se mueve casi nada. Hay días que sube 30 o 40 dólares en todo un día y baja 30 o 40 dólares en todo un día. Cualquier activo que estemos operando. Y es horrible porque no puedes operar. La volatilidad, querido amigo, es bendita. A muchos les sirve para ser liquidados y a muchos nos sirve para sacar el sustento diario y vivir del trading. Cuando se opera bien, la volatilidad es bienvenida. José Alfredo Garay Ramírez, buenos días y beca. Vámonos, queridos amigos, con ese último que leímos ahí. Y la jornada diaria dice vamos por 300 likes, lo cual me hace a mí ir a mirar y ver cómo vamos con los likes. Me voy a pasar para este lado de aquí para que podamos ir a echarle juntos una miradita a los likes. Y aquí anda Luis Luna ya que me está diciendo que por qué no estoy recordándoles, seguramente eso es lo que me está diciendo, que por qué no les estoy recordando yo. Ah, no, me está diciendo en primer lugar que no anclé el link oficial para que reciban la autorización de inscribirse al grupo gratuito pero privado de Telegram. ¿Ok? Lo voy a anclar en este momento, Luis. Gracias, se me olvidó. Ahí está. Los que quieran pertenecer al grupo gratuito pero privado de Telegram y oficial mío, sin caer con estafadores, váyanse a la parte alta del chat, hagan clic en ese enlace y Luis Luna les autoriza a entrar directos a ese grupo. Una vez que estén dentro de ese grupo, van a venir a estar suscritos en este que se llama Trading Higareda. Y aquí debajo está la información en esta chinche que está pegada aquí, en esta tachuela que está pegada aquí, van a encontrar la información para el grupo de señales y para el grupo VIP, para los que no quieran depender de que si les tocó la beca o no, y se quieran suscribir conmigo y verme operando en vivo y respondiendo preguntas ahí directamente en el micrófono, en sesiones que hago en Telegram con pantalla compartida, pues amigos queridos, suscríbanse y suscríbanse ya. Le quedan poquitos días al mes, pero del 25 para adelante, todo el que se suscriba del día 25 de enero para adelante, realmente va a estar pagando febrero. Yo les voy a regalar los últimos días de enero y ustedes van a estar pagando realmente febrero. Así que los invito al grupo VIP. Déjenme buscar de una vez aquí la información y se las pongo aquí en pantalla. Miren, suscríbanse al VIP que cuesta $35 y me van a tener ahí con ustedes muy cercano y de la mano para ir creciendo juntos, ¿ok? En vivo. Y también los voy a invitar al grupo de señales, que cuesta $50 y que va del día 15 al día 15 de cada mes. Así que todavía nos quedan los 7 días de enero y 15 días de febrero para los que quieran participar en el grupo de señales. Un grupo que de verdad les recomiendo y les recomiendo mucho porque está dando muy buenos resultados, ¿ok? Bien, listo. Habiendo hecho yo mis comerciales y viendo que llevamos apenas 241 likes, les invito a que sigan subiendo los likes porque si no llegan ustedes a 450 likes, no vamos a dar las 2 becas que yo estoy deseoso de regalarles. Yo les voy a dar una beca VIP de $35 y una beca de $50 del grupo de señales y la sortearíamos mañana. Solo quiero que pongan en cualquier comentario del chat, pongan la palabra beca.
así como muchos ya lo están haciendo ahí. Y por supuesto que hayan dejado su like. Yo sé que de estos 278 espectadores que tenemos en pantalla en esta mañana, por lo menos unos 70 no han regalado su like todavía. Jefferson Lozano Chaya, incluso con $10 ya sería mucho. ¿A qué se referirá aquí nuestro amigo Jefferson? ¿A que me ponga yo a regalar $10? ¿O a que con $10 al día estaría padrísimo para ir llenando el carrito del supermercado? Telma Pavón dice, ¿dónde veo el tiempo que le queda a la vela? Tienes que activar una cosa, querida amiga. Mira, te lo voy a ejemplificar aquí. Por ejemplo, aquí estamos en BingX. Y aprovecho para echarle una mirada aquí a mis posiciones, donde en las dos que tengo en BNB, todavía estoy perdiendo, ¿ok? Mira, te vas a este solecito que realmente es un engrane, scrolleas para abajo y ponle aquí donde dice countdown o cuenta regresiva para la barra, para cerrar la bala, ponle palomita. Countdown to bar close. Tiempo o cuenta regresiva para cerrar la barra. Actívale ahí. Eso si estás en BingX, pero si estás en TradingView en cualquiera, pues lo mismo. Busca la misma indicación y ponla correctamente ahí. ¿Ok? Listo. Y bueno, luego está ahí anclado ya el mensaje mío para que vayan y se suscriban al grupo gratuito. Luis Fernando dice beca. Miguel Gadindo dice beca. Y gracias por el like. Carlos Arribas, saludos y beca, gracias. Un abrazo hasta El Salvador. Ignacio Leiva, ¿qué libros de trading recomienda? Yo no recomiendo ningún libro de trading. He leído muchos, pero no recomiendo ninguno, porque todos están hechos para los mercados tradicionales y hay uno que otro hechos para el mercado Bitcoin. Pero como Bitcoin es una cosa, una comadrejita escurridiza y resbalosa que hace lo que quiere en cada época, hoy se está portando diferente a antes de la pandemia, hoy se está portando diferente a durante la pandemia, hoy se está portando diferente antes de esta crisis global que hay económicamente hablando, y entonces a Bitcoin hay que aprenderle en el día a día y nos mantiene estudiando siempre. Pero ¿saben quién es mi mejor maestro? El mercado y el precio. La persona que se puede operar, y yo opero a veces 60 veces en un día, o a veces 240 veces en un día, porque practico la modalidad de scalping, que es entrar y salir, entras, bateas y a correr, entras, bateas y a correr. Y entonces eso se llama scalping de migajas, yo así la titulé, y yo entro y salgo muchas veces al día. Entonces, ¿quién me entrena a mí? ¿Un libro? No, me entrena el mercado y me entrena el precio, y estos son mis maestros. Y yo en la comunidad de paga eso es lo que enseño, a operar directamente ahí. Buscamos indicadores, hacemos análisis para encontrar el valor para meterlos al mercado. Y una vez dentro del mercado hay que gestionar. Y al ir gestionando es cuando tú vas aprendiendo a ser trader. Yo enseño a hacer trading en la práctica, no con teorías. Porque qué bonito sería poner una pizarra y un señalador así de láser. Y ¡ay, qué maravilloso sonaría yo como un gran catedrático del trading! Pero ¿y qué pasa si no estás operando? Pura teoría, pura enciclopedia y nada de práctica no funciona, queridos amigos. Para engordar las carteras necesitamos estar practicando y también para perder cuentas necesitamos estar practicando. Pero cada quien en su historia personal va a acumular una serie de números o estadísticas de pérdidas y ganancias y eso te van conformando, o sea, te van dando forma como trader. Por supuesto que yo quemé algunas cuentas, porque uno al principio se quiere comer el mundo a cucharadas. Y por supuesto que quemé. Yo no crean que perdí poquito. Yo creo que yo en el inicio, cuando yo comencé a hacer trading, si sumamos todas las veces que yo quemé alguna cartera, yo creo que yo he perdido unos $6,000 o $7,000 en total. Pero esa es mi colegiatura. De todas maneras, si hubiera comprado un curso como los que venden de $1,000, de $500, de $600, pues de todas maneras estaría con la teoría de ese curso, pero no estaría practicando. Yo preferí practicar. Y cuando perdí, procuré aprender de los errores. Y cuando volví a perder, procuré aprender y no volver a tropezar con la misma piedra. Y así poco a poco fui dando forma a quien soy hoy en este día. Ahorita estoy pagando colegiaturas todavía en la práctica y en este caso para el copy trading, porque quiero que me copien, pero no soy muy digno de ser copiado todavía, porque por lo general gano 3 o 4 o 5 posiciones y luego pierdo 3 o 4 o 5 posiciones. Entonces estoy en aquello porque yo no sé tener capitales encima de mi espalda. Yo sé manejar mi capital, pero ya cuando tengo capitales encima de mí, de otras personas que me van copiando, ya las emociones son diferentes y yo estoy cursando esa materia en este momento. ¿Me voy a rendir? No.
Never, forever and ever. No me rindo. Pero en el camino, pues algunos de mis seguidores han estado perdiendo algo de dinero. Entonces, yo soy totalmente honesto y cuando gano lo muestro y cuando pierdo lo muestro. Y la verdad es que en el copy trading no me está yendo muy bien, pero no quito el dedo del renglón y yo sigo insistiendo porque creo yo que vamos a terminar dominando eso. Y ojalá que algún día más adelante en el tiempo yo les pueda decir aquí con toda certeza que ya me pueden copiar a fondo porque esta cosa ya está dominada. Todavía no, todavía estoy en el desarrollo. Yo pensé que me iba a llevar unos 2 meses de mi vida a dominar eso y créanme que no está tan sencillo como parece. Por eso muchos youtubers famosos no se atreven a hacer copy trading, porque no es sencillo. No es sencillo, porque te llueven las críticas, porque se te empieza a ir la gente cuando ven que vas perdiendo. Y no solo se van tranquilitos, se van hablando pestes de ti. Y entonces no es sencillo. Yo estoy pasando por eso en este momento. Y ni modo, yo no me rajo. Yo si algo tengo es que soy perseverante. Soy tosudo para vencerme. ¿Ok? Y entonces si hay un obstáculo, le damos la vuelta o lo saltamos, o lo rompemos y atravesamos. Pero rendirse, nunca. ¿Listo? Vámonos entonces. Bueno, están viendo aquí mis posiciones en Binance y están viendo ustedes ahí que ya una de ellas empezó a estar en numeritos verdes. Esto es scalping de migajas, esto no es para hacerse ricos, esto dentro de un rato adelante, cuando lleve ganados unos 15 o 20 dólares, las vamos a ir cobrando. Y listo. Tengo una operación también aquí en BitGet, que va ganando 4 dólares y pico, esto es en ADA Cardano. Tengo una operación aquí en Bybit que va ganando 2 dólares con 77, es en ICP. Y en la subcuenta del copy, tengo una posición en ADA Cardano que va ganando 1.49. Ninguna de ellas está todavía para ser cobrada. Así que nos quedamos ahí con paciencia, esperando a que nos dé la razón. Vámonos entonces, queridos amigos y amigas, al gráfico de 4 horas. Y les encargo los likes. Para el gráfico de 4 horas, Bitcoin tiene una lateral espantosa y aburrida, de la cual no sale ni quiere salir, y lo único que he hecho en estos días es trasladar mi flechita más y más adelante en el tiempo. Esta flechita roja de corrección y lateral, yo la he tenido que estar llevando a la derecha. Tenemos dirección bajista, y por fortuna para todos nosotros, a pesar de la dirección bajista del MACD, que pueden ver aquí ya con unas 8 o 9 barras bajistas, el precio, aunque esté en lateral, no cae. Perdón, y se le va pasando el tiempo a este indicador y se va aproximando al punto cero del dicho indicador. Si el MACD sigue bajando hacia el punto cero y el precio de Bitcoin no ha caído, va a ser obligatorio que Bitcoin rebote para arriba. ¿Ok? Así que paciencia y alegrémonos de que Bitcoin está bien, que no ha seguido subiendo, o está mal porque nos aburre, pero qué bueno que no ha caído. Porque si fuera acompañando a la dirección bajista del MACD, ya estaríamos tocando a la media de 55 y andaríamos por los 21.500 dólares otra vez, zona donde por supuesto yo feliz de la vida estaría volviendo a comprar satoshis baratos, ¿ok? Bien, entonces con dirección bajista y con pendiente negativa en el ADX, Bitcoin está metido en una especie de cae porque cae, que lo llevaría a una nueva aproximación a la media de 55. Pero mientras más se tarde en bajar a por ella, más arriba va a ir la media. Y entonces se están agotando las posibilidades para una caída mayor. Y Bitcoin poco a poco nos va diciendo que por muy mal que nos vaya, probablemente baje a 22,000 y nada más. Entonces, ¿hay peligro para que Bitcoin caiga? Sí. ¿Hay peligro para que se vaya al inframundo? No. Bitcoin puede bajar hasta 22,000 dólares, cuando mucho, para agarrar aire por ahí y continuar subiendo. Va a encontrar apoyo y soporte cercano a la media de 55 para continuar subiendo. Por lo tanto, ahí donde está ahorita, se queda con puntos fuertes para continuar subiendo y todavía con probabilidad mayor alcista, lo cual ya expliqué unos minutos atrás. Y nada, pues que se los tengo que dejar alcista todavía, pero en lateral. Hay un rango lateral aburrido y aburrido. Y tiene para estabilizar ahí y continuar subiendo o bajar hasta los 22 cuando mucho para continuar subiendo. Ahí se acaba la información de Bitcoin, no hay más, queridos amigos. Se van a ir algunas personas que solo vienen por la información de Bitcoin. Y pues está bien que se vayan siempre y cuando nos regalen su like y ojalá regresen después a revisar si se ganaron la beca o no. Y que hayan dejado un comentario en el chat con la palabra beca incluida, porque ese es nuestro filtro
para para el sorteo. Vamos a sortear ya, queridos amigos, en este momento pasándome para este lado de la pantalla. Vamos a sortear ya la beca que no fue cobrada por Roloncito, que era este ganador de aquí. Este ganador no cobró, nunca apareció. No lo pudimos dar de alta con su beca en el grupo VIP. Y entonces vamos a pasarnos para acá. Miren, ya tengo cargada la lista, la misma lista de los participantes para el sorteo de la beca de ese día. Ya eliminamos a Roloncito de ahí. Roloncito ya no va a participar hoy. Así que vamos a comenzar y les deseo muchísima suerte. Y vámonos por una beca VIP. Y me va a encantar tenerte, querido amigo, querida amiga, conmigo ahí en los en vivos de Telegram para operar a las comadrejitas y sacar el sustento diario haciendo scalping. Vámonos aquí al botón de comenzar y aquí está girar. Vámonos. Mucha suerte para todos. Ahí está. A Mayorga, donde quiera que te encuentres, resultaste el feliz y afortunado ganador de la beca que no reclamó Roloncito, perteneciente al día 18 de septiembre, 18 de enero del año del 2023, y como no fue cobrada, hoy volvió a ser sorteada. A Mayorga, muchas gracias por participar, gracias por el chat, gracias por tu participación en el chat, gracias por los likes y felicidades por haber ganado esta beca. Ahora apercíbete o preséntate con Luis Luna, con Cristian Siscom o con Nayeli Medina, porque es la única manera que tenemos para darte de alta al grupo VIP. Felicidades para A Mayorga. Un abrazo. Y ahora sí vámonos a las complacencias criptográficas, porque ya es hora de comenzar. Tenemos 321 likes, queridos amigos, les agradezco muchísimo. Ya estamos en el promedio normal de todos los días. Ahora les quedan por delante más de 100 likes todavía para que yo les rife otras becas. Complacencias criptos, queridos amigos y amigas. Y vamos a hacer la lista de lo que quieren que revisemos hoy. Eduardo Charri, beca. Maritza Aguilar, buen día, profe. ¿Cuándo vendrá a conocer el país del Bitcoin? A El Salvador. Por supuesto que tengo muchas ganas de ir. Lo voy a poner en las metas, por supuesto. Maritza Aguilar, quiero una beca. Muchas gracias. Brian Cruz, beca. Gonzalo Canales, beca. Shemi Salamanca, beca. Beto, buen día y beca. Feliz Reyes, beca. Jorge Vargas, beca. Pablo Chávez, beca. Y así sucesivamente, beca, beca y recontra beca. Y los likes, queridos amigos, espero que los estén dando y pronto. Mientras más pronto me regalen sus likes, mejor, porque más me ayudan a hacer crecer el canal. Vamos a buscar una notita por aquí, o más bien donde poder apuntar, y vamos a comenzar aquí con las complacencias. Ahí anda Ignacio Leiva, que nos pide a Gala. Lo voy a poner en pantalla. Ahí está, Gala. Elder Robres, que si reviso a ETC, a Solana seguramente otra persona me la va a pedir y entonces ya lo apunto más adelante. Alexander Ustaris, beca. Nico Tesla, que si puedo revisar a Rose. Jen Gutiérrez, beca. Carlos Eduardo, beca. Edwin Duarte, profe Gala, ya te apunté. Alex Negrete, etc., ya te apunté. Jenny Minda, profe, ¿podemos revisar a Dodge? Al perrete, vamos a revisarlo. Claudia Owen, becaus. Becaus no te va a servir, tiene que ser beca. J. Belis, Magix, a ver qué dice Luis Luna por acá. Yo creo que me hicieron el cartoncito de quien ganó. Vamos a ver dónde anda. Aquí está. Publicado, queridos amigos y amigas. Ahí está, publicado el ganador de la beca del día 18. VIP. Ganadora, beca VIP valorada en 35 USDT a Mayorga. Bienvenido al grupo VIP. Ojalá te presentes pronto para que hagas efectiva esa beca. Seguimos leyéndoles en el chat. ¿Quién anda por aquí? Andan pidiendo a XRP. Aquí andan pidiendo a AXS.
para David La Dueña. Y aquí andan pidiendo a Matic para Elmer Medina. Ya son muchas, vamos a arrancar con un paquetito y luego volvemos a seguirles leyendo en el chat. Mientras tanto, decirles que van 338 likes. Vámonos entonces con Gala. Nos pasamos, ahí estamos bien, nos pasamos para este ladito. Yo creo que aquí en la de ICP, aquí lo vamos a revisar, ¿ok? Vamos a poner aquí a Gala. Voy a comenzar revisando en el libro de órdenes de VinX y de ahí nos arrancamos revisando en distintos libros de órdenes de las plataformas que me patrocinan el canal. Gala contra Tether, gráfico de 4 horas, libro de órdenes de VinX. Dirección bajista con la pendiente positiva del ADX. La pendiente positiva va tratando de recuperar la fuerza que había perdido para el movimiento alcista. Hizo una aproximación a la media de 55 para continuar subiendo. Y la última que hizo fue esta de aquí. Se aproximó y para continuar subiendo. Aunque habrá quien vea otra y tiene razón y sería esta nueva aproximación de aquí. Son pequeñitas y ridículas y está más bien en un rango lateral ascendente, rango ascendente rotado, pero bueno, de todas maneras se los tengo que dejar alcista. Hay muy buen volumen y eso es importantísimo. Y tenemos ahí a Gala para continuar subiendo, solamente que toda vez que se eleva por arriba de 0.055, la rebotan para abajo. Por lo tanto, hay un rango, pero yo no me atrevería a trazarle un rango normal, sino que tendríamos que trazarle un rango rotado y ascendente, más o menos de esta naturaleza que estoy pintando ahí. Estamos yendo a la parte alta para luego caer a la parte baja, para luego subir a la parte alta, y etcétera, y etcétera. La siguiente vez que Gala caiga, va a bajar a apoyar en el punto de control del BRBP o perfil de volumen en el tiempo. Y desde ahí va a continuar su marcha alcista. Así que nos quedamos con que Gala se queda alcista para 24, 48 horas más adelante y que todo retroceso con mechazos como el que está dejando por arriba, con esta mecha que está dejando por arriba, todo retroceso como ese es para continuar subiendo. Y lo único que tú andas buscando es un punto donde te permite entrar con alguna ventaja para ti. A Gala no se le opera para abajo, queridos amigos, te esperas a que caiga lo más que vaya a caer y lo operas de abajo hacia arriba. Te estoy diciendo que yo me metería en Gala alcista solo si baja a 0.050, 0.75 o hasta 0.048, 140. Por ahí sería mi zona de entrada alcista para Gala. Vamos a revisar a ETC, USDT. Bueno, déjenme acotar algo más en Gala, que es que ahí donde está tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista y que está a punto de validarte un nuevo rebote. Todavía no lo tenemos, no hay rebote validado, pero la siguiente vez que baje a apoyar en el punto de control o en la media de 55, ahí te va a armar un rebote alcista. Por lo tanto, vámonos a ETC. Y yo por inteligencia propia, por decisión propia, yo debería ir a buscar primero el Total 2 para tener una idea global de lo que están haciendo todas sin Bitcoin en la ecuación estadística. Pero bueno, aquí hubo un cruce alcista de medias exponenciales bien validado el día 20 de enero. A partir de ahí, ETC está en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. El primer intento de aproximación a la media fue este. ¿A cuál media? A la media naranja. Y fue para continuar subiendo. Y alcanzó una altura no muy considerable, pero alcanzó a llegar a 23.82. Ahora está comenzando con una nueva aproximación a la media, que yo espero que la culmine, o no, porque nunca se sabe, y esto sería otra vez para continuar subiendo. Es probable que esta aproximación que estoy dibujando aquí ya haya terminado y que realmente ETC continúe subiendo. Por lo tanto, toda vez que lo vean por debajito de la media azul, por debajo de la media azul de 10 periodos y exponencial, es para meterse en ETC, pero para arriba, no para abajo. Está en una especie de cae porque cae con pendiente negativa y dirección bajista y una disminución sustancial del volumen,
pero aún con ese volumen podría seguir intentando tocar a la media de 55. Por eso yo les dejo que hay un movimiento actual en este momento que es este. Esta flecha de 3 píxeles que estoy dejando aquí en rojo, ese es el movimiento actual para ETC. Y toda la sombra que deja por debajo la vela actual, que le quedan 32 minutos para cerrar, es una promesa de seguir cayendo, pero también es una declaración de que esta zona de este rectángulo verde que estoy dibujando aquí, o toda la mecha de la vela, toda la sombra de la vela, esta zona es una zona donde hay interés comprador. Desde los 22.57 hasta los 22.11, yo diría que debería quedar marcado como zona de entrada alcista para ETC, en un intento de toque a la media para continuar subiendo. ¿Listo? Rose. Vamos a ir a buscarlo en el libro de órdenes de Bybit. Ya lo hicimos el análisis de Gala en BingX, ya hicimos el análisis de ETC en BitGet y ahora estamos haciendo el análisis de Rose en Bybit, las 3 plataformas que me patrocinan. Esta es una de ellas que va ganando $12 y lo vamos a cobrar ahorita. Ahí está. Cobramos en ICP $12 aquí en Bybit. Ahora vámonos aquí a la subcuenta de Copy para ver cuánto podríamos cobrar por aquí en esta posición. Lleva apenas $5 acumulados. Yo creo que no es hora de cobrarlos, pero si ya lleva el 3.45%, ¿por qué no cobrar? Mejor después buscamos otra entradita y nos metemos ahí. Oye, es que ¿cómo te conformas con $5? Pues es que de 5 en 5, dicen que de granito en granito llena su buche el animalito. Y por eso yo voy a cobrar aquí $9.50. A ver cuánto me dieron. 8.52, apenas para recuperar 11 que había perdido antes, pero llevo muchas ganadas para abajo. Entonces yo creo, queridos amigos, que de poquito en poquito llena su buche el animalito. Y pues ahí estamos con otra que pronto podría comenzar a ganar, pero esta es en BNB y en BingX. ¿Ok? De esta ya cobramos o no hemos cobrado. No hemos cobrado y podemos cobrar, miren, $12 aquí. Y así vamos sumando para el sustento diario. Vamos a revisar a Rose en el libro de órdenes de Bybit, ¿ok? Limpiamos el gráfico. Por ahora yo creo que incluso voy a eliminar al SBP, lo vamos a cegar para que no haya tanta línea en pantalla. Son puntos de posible parada en caso de caída. Ahorita no nos interesa dónde pararía en caso de subir. Bien, tenemos dirección bajista con la pendiente positiva todavía, marcando 35.73 de fuerza alcista en el ADX, lo cual significa que toda vez que sube y hace un retroceso para buscar a la media azul de 10 periodos, es para continuar subiendo. Así que yo les tengo que dejar a Rose alcista. Y toda vez que ande cercano a la media azul, y por ahí donde está ahorita, esto es entrada para arriba en Rose. Tan es así que yo podría operar a Rose en este momento y la operaría yo para arriba, no para abajo. Y en todo retroceso hay que procurar poner el stop lo suficientemente amplio para que no se lo lleve. Yo pondría el stop en .0555 y me iría yo a buscar el .065. Pero esto es para scalping, esto es para unas cuantas horas más adelante. Esto no es para hacerse millonarios de hoy a mañana, ¿ok? Es solamente para el sustento diario. A pesar de que tiene dirección bajista, el precio no acompaña. Por lo tanto, al MACD no le va a quedar otra que empezar a trazar barras verde fuertes aquí. Y Gala puede continuar subiendo. Y aunque está metido ahorita en una extraña lateral pequeñita por aquí, pues cuando menos, queridos amigos, tiene que ir a la parte alta de dicha lateral. Y tu entrada por aquí. Si ya van dentro, los felicito, qué bueno que la vieron a tiempo. Esto tiene para continuar subiendo e intentar romper este rango por arriba. ¿Hay rango? No lo hay, por eso lo voy a dejar fondeado en amarillo. Se puede formar un rango, todavía no hay rango. Realmente Rose está alcista. Para 24, 36 y hasta 48 horas más adelante, Rose debería continuar subiendo. ¿Ok? Y debe ir a buscar los .060 y los .065. ¿Se le quieren montar ahí donde va? Yo diría que no. Yo diría que vuelvan a esperar un retroceso y que la entradita está en .054 y en .053. Y ahí nos montaríamos para arriba, no para abajo. Sin embargo, está interesante porque tiene volumen
y creo yo que va a romper ese rango inexistente, lo va a romper por arriba. ¿Cómo puedo estar hablando de un rango si no existe? Pues porque se puede formar más adelante en el tiempo y por eso está fondeado en amarillo. No les gusta de color amarillo, se los pongo en color naranja. Pero de todas maneras no existe, pero se puede formar. Y al final de cuentas lo puede romper por arriba. Dodge. Doggy, le digo yo. Doggy USDT. Volvemos al libro de órdenes de Bing X. Tiene dirección bajista, todavía tiene la pendiente positiva. La pendiente positiva con fuerza de 26.69 te dice que el movimiento alcista anterior todavía tiene algo de fuerza, poquita, pero lo tiene, y es este movimiento que lo llevó en esta subida que les voy a dejar yo aquí de 2 píxeles y en verde. Esta subidita que llevó a Dodge hasta .09335, esa subidita todavía tiene fuerza de 26.69. Y aunque está cayendo, intentando una nueva aproximación, o su primera y seria aproximación a la media de 55, es para continuar subiendo. El movimiento actual de Dodge por indicadores es bajista. Pero el precio no está cayendo. Está apoyando en la media azul para continuar subiendo. Por lo tanto, desde ahí donde está, puede continuar su marcha alcista. ¿Cómo nos quedamos con Doggy y el perrito? Con Dodge. Nos quedamos alcistas, dando una primera entrada ahí donde está en este momento. Y con paciencia, ahí les pongo un rectangulete verde, y con paciencia lo esperamos más abajo y en el toque a la media o cercano a ella, nos metemos para arriba, no para abajo. Y acuérdense que el gráfico de 4 está en proyección a 48 horas más adelante. Déjenlo que siga cayendo porque el movimiento vigente actual no es alcista. El movimiento vigente actual es bajista hasta la media. Déjenlo que siga cayendo. Pero por si acaso se quieren amarrar el dedo antes de la herida, compren una partecita ahí donde está, o sea, métanse en un pequeño long ahí donde está, y si cae más, métanle más carne al asador, y se meten con más capital, mientras más abajo lo puedan agarrar, mejor. Pero Dodge tuvo un cruce de medias bien validado el día 20 de enero, y desde ahí está en una temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Vámonos al que sigue. XRP. Y Angélica Rosero, te mando un abrazo, gracias por participar aquí en el chat. Dice, un lindo día, profe. Es un gusto acompañarlo en los análisis. Muchas gracias, Angélica Rosero. Te voy a poner en pantalla. Antonio García Beca. Luis Luna dice, vamos por los 400 likes. No sé cómo van, ahorita vamos a ir a mirar. Y María Ventosilla nos está pidiendo una que se llama LDO, aunque todavía me queda por delante mucho trabajo. Vamos a buscar a XRP, libro de órdenes de BitGet. Y se va a quedar alcista, queridos amigos. Ya ni les voy a decir, pero se va a quedar alcista. Toda vez que Ripple baje a tocar a la media azul o un poquito más abajo de ella, ustedes saben que esto tiene para continuar para arriba. Aunque marca dirección bajista, el cambio de dirección, como aquí, se puede dar en cualquier momento. Y con dirección alcista y una pendiente negativa, validamos rebote. Lo que pasa es que ahorita el ADX está tratando de recuperar la fuerza perdida en toda esta estabilización de aquí, pero realmente el movimiento alcista permanece. Está en una temporada de aproximaciones a la media, como esta de aquí, para continuar subiendo. Su siguiente aproximación a la media de 55, podríamos decir que fue esta de aquí, aquí. Y esto se queda para continuar subiendo. Así se ve mejor. ¿Listo? ¿Cómo se va a quedar Ripple? Alcista, pero ahí donde estás en zona de toma de ganancias, no estás en zona para entrar. Los que entraron en la aproximación a la media o en la anterior aproximación a la media, esos ya están cobrando utilidades y ahorita estamos en zona de, miren, los que entraron por esta zona de aquí, están cobrándole el 11.27% o el 13%, y nosotros analizamos a Ripple hace unos días atrás y lo habíamos dejado alcista. Si tuvieron paciencia y supieron calcular su stop loss y no se los llevó, y espero que no se los haya llevado, ustedes ya están cobrando el 13%. Y los que entraron aquí, en esta aproximación, ya van cobrando ahorita
o tuvieron la oportunidad hace rato de cobrar el 8 o el 9, pero en este momento todavía pueden cobrar el 6 o el 7%. Ahora, ahí no es zona de entrada, ahí es zona de toma de ganancias. Por lo tanto, esperen retroceso a buscar a la media azul y si no, dejen lo que se vaya sin ustedes. Esto es retroceso a la media para continuar subiendo. Y aquí en el retroceso a la media azul, la primera entradita. Y si baja un poco más a buscar a la media de 55, ahí le meten más carne al asador. Suponiendo que baje a buscar a la media. ¿Listo? Se tiene que quedar alcista y con prudencia, porque ahí donde va ya no se metan. Por FOMO, nunca. ¿Ok? Vámonos aquí a revisar a AXS, Axis. Y vamos a revisarlo en el libro de órdenes de BitGet. Perdón, de Bybit. Aquí anda. Espero esta semana tener una junta con nuestros amiguísimos de Bybit, porque no veo yo claro cómo estamos trabajando aquí. Yo cumplo todos los días y yo no veo claro. AXS, gráfico de 4 horas en proyección a 48 horas más adelante, haciendo una subidita interesante desde el toque a la media, para corregir hasta la media y continuar subiendo. Repito lo mismo de todas las que llevo revisadas. En el toque a la media azul, primera entradita con no mucho capital y la segunda entrada sí desciende a buscar a la media de 55 y en ambos casos para arriba. Si esta corrección sigue sucediendo, esta de aquí, y te lleva hasta la media de 55, ahí le metes más dinero. ¿Listo? Está a punto de dar entrada, si no es que te la dio hace unos minutos atrás. Pero AXS está alcista y va a por los $16. Esa es su meta. Tu target siguiente, $16 para unas 48 horas más adelante. Vamos a revisar a Matic. Libro de órdenes de BingX. Acaba de culminar su siguiente aproximación a la media. Está dando entradita para continuar subiendo. Así, miren. Y aquí en estos mechazos que está dando, ahí está la entrada para arriba. Tiene dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae. El movimiento vigente actual es este y no ha muerto. Se los dejo de 3 píxeles y rojo. Ni modo que no lo vean ahí en YouTube. Ese es el movimiento. Déjenlo que siga cayendo y la agarramos en la media o por debajito de la media y lo agarramos para arriba. Yo le voy a poner unos asteriscos a Matic aquí, porque a Matic yo creo que lo voy a operar al rato y solo hay que esperar a que caiga un poquito más de donde está ahorita. Vamos a revisar a LDOUSDT. Yo no sé en cuál libro de órdenes revisé ahorita. Vamos a ver en cuál revisé a Matic, porque lo hice en automático. Yo creo que fue el libro de órdenes de Bybit. A ver, me cambio aquí. Creo que fue el de BingX. Por lo tanto, si fue en el de BingX, ya me toca volver al de LDOUSDT. Si la tiene BitGet, y si la tiene, aquí nos vamos con él. Está alcista. Viene de la aproximación a la media bien cumplidita aquí y viene para continuar subiendo. Y en este movimiento va en este momento. Ahora, ¿se mete uno ahí? Yo diría que no. Tienes que esperar otra vez un retroceso. A menos que te metas con una posición bastante pequeñita aquí, chiquitita, y te esperas a que retroceda a la media azul y ahí le metes más dinero. Porque si te da FOMO, qué bueno, permítete cierta cantidad de FOMO, no mucho, pero nunca por entusiasmo cometan errores. Entonces, está bien que podemos montarnos en esta para arriba porque está con dirección alcista y el precio acompañando, con pendiente positiva marcando una fuerza de 36.75, con buen volumen, con puntos fuertes para continuar subiendo y con probabilidad mayor alcista, todo te dice que esta va a seguir subiendo y que dentro de 48 horas va a andar por arriba de $3 con un centavo. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, sí está alcista y todavía si te le metes ahí donde va y no retrocede primero, todavía te regala un 13% en 48 horas. Y en caso de retroceder
a buscar a la media azul y la agarremos por aquí, y ahorita la vamos a señalar con asteriscos, nos puede regalar hasta un 22% para arriba. Esta está a punto de dar entrada alcista, muy bonita y muy buena, y podemos entrar de una vez con un poquito de dinero para arriba, sobre todo para scalping. Listo. Acabé con un paquetazo de 2, 4, 6 y 8 monedas. Ahora les voy a ir a leer en el chat. Y dice Nayeli Medina que ya tenemos 1 hora con 15 minutos y que apenas van 397 likes. Vamos a ver. $399 likes. 400 likes, queridos amigos. Uno me falta. Ahí están. 400 likes bien cumpliditos. Yo creo que esto amerita que rife yo solo una beca mañana, no 2 becas, sino una sola beca. Escojan ustedes ahí y opinen en el chat si la beca sería del de señales que vale $50 o del VIP donde yo enseño y acompaño en el trading en vivo, y díganme si prefieren la de 35 o prefieren la de $50. ¿Cuál prefieren? Benjamín Tito Chauca, vamos. Roberto Alejandro Salazar Álvarez, bendiciones desde Perú. Esa beca es mía, dice. Roloncito dice, beca, please. Roloncito, estuviste ganador toda la semana pasada de la beca del día 18 y nunca apareciste para cobrar tu beca. Y hoy la volvimos a sortear. ¿Qué pasó contigo, Roloncito, que nunca apareciste para decirnos, aquí estoy, denme mi beca? ¿Qué pasó contigo? Roloncito, ¿qué pasó contigo? Fidelia Zambrano, 400 likes, revisa aptos, por favor. Miguel, ya no voy a revisar monedas, queridos amigos, ya nomás estoy esperando que cuál quieren. Aquí dice Felipe Reyes que la del VIP. Darío Vini dice que la del VIP. Salud y Prosperidad dice que la del VIP. Y Miguel Galindo dice que la de señales. Érico Jorge Mostago dice que la del VIP. Se los pongo, miren. Ahí está. VIP. 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 Digamos que van 2 que piden la de señales contra unos 6 o 7 que piden la del VIP, u 8. Así que creo que vamos a dar, miren, están en 414 likes. Miren, como tengo corazón de pollo, queridos amigos, mañana vamos a dar 2 becas, ¿ok? Y las becas van a ser las 2. Y vamos a dar la del VIP. Y Luis Luna, Cristian Siscom, Nayeli Medina, apúntenme para mañana sortear 2 becas con toda la gente que participó en el chat y que puso la palabra beca. Cristian Cisco nos va a hacer el favor de filtrarlos a todos y dejar solo aquellos comentarios que tienen la palabra beca. Y entonces va a agarrar el número de usuarios, los nombres de los usuarios, me los va a pasar en un documento, lo vamos a pegar mañana en la ruleta 2 veces, la primera vez para el grupo VIP, la segunda vez para el grupo de señales. Y vamos a dar 2 becas mañana. 421 likes. Y ya les dije que vamos a dar las 2 becas. Rolando Briones, Eduardo Charri, Benjamín Tito, Amor y Paz, Jimmy Ramírez, Érico Jorge, Benjamín Tito otra vez, Bruno Muñiz, todos quieren beca. Felicidades, queridos amigos, se acaban de ganar de mi corazón de pollo, se acaban de ganar que mañana vamos a dar 2 becas, ¿ok? 2020 dice beca, estoy aquí, Gilberto Cabrera, beca, María Ventosilla, beca, madre mía. Israel Lozada, beca. Maíjol Rojas, beca. Jesús Mercedes, beca. Reinaldo Morales Forero, señales. Ya dije que voy a dar las 2 mañana, la de señales y la del VIP. Alcanzamos 423 likes en este momento. Sería sencillo que yo me quedara revisando alguna moneda más y capaz que llegan a los 450. Déjenme darles un pilón de alguna moneda y dejen ver cuál moneda estaban pidiendo por aquí arriba. Vamos a revisar una más, a ver a cuántos son capaces de llegar con los likes, ¿ok? Una monedita más. Por aquí alguien había dicho que si revisaba una que se llamaba, creo que Aptos, o algo así. Déjenme ver si la vuelvo a encontrar por aquí. Aquí está. Aquí hay alguien diciendo que si reviso una que se llama Aptos. Ojalá que sea una moneda que valga la pena y ojalá que tenga estadística suficiente para ser revisada. Aptos, USDT. No existe, al menos que se llame APT. Si es APT, con muchísimo gusto te la reviso en el libro de órdenes de BingX, ¿ok?
Yo no sé si es APT la que estabas pidiendo, yo no la conozco y no tengo la obligación de conocer 20,000 que existen. Dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae, buscando la media azul o buscando la media de 55. Después de esta aproximación a la media, le toca otra, pero no sabemos si la va a poder cumplir o no. Así que tiene dos entradas probables, una aquí en la media azul y ahí te la está dando ya, y otra entradita en caso que baje hasta la media de 55. En ambos casos, tú te metes para arriba, no para abajo. Ahora bien, déjala que corrija porque ahorita tiene todo para seguir cayendo. Entonces esto te va a llevar aquí en una corrección bajista. Tú te vas a esperar con paciencia que termine de hacer dicha corrección y tú por aquí la vas a agarrar pero para arriba, no para abajo. Ahí está, aptos. ¿Listo? ¿Algún otro pilón? ¿Les puedo hacer una más? Creo que no pidieron a Solana otra vez, no la repitieron. Entonces vamos a poner a Solana USDT, libro de órdenes de BitGet. ¿Y cómo está Solana? Haciendo una corrección lateral ridícula, tonta, aburrida, buscando a la media poco a poquito en el tiempo. Y luego, para continuar subiendo, cada vez menos convencida y cada vez con menos volumen. Pero está en una temporada desde el cruce alcista de medias que dio el día 2 de enero, está en una temporada de aproximaciones o intentos de aproximación a la media para continuar subiendo. Yo creo que a Solana en unas 48 horas la vamos a poder ver en $31 si Bitcoin no cae. Recuerden que todo esto depende de Bitcoin y que cualquier análisis que yo haya hecho de cualquier altcoin es para volver a caer. Altcoin, porque esto es para seguir cayendo si Bitcoin cae. Pero si Bitcoin sigue estable y subiendo, todas van a seguir subiendo. Entonces a Solana la dejamos en aproximación a la media para continuar subiendo. Y yo en Solana no me meto si no baja a tocar a la media. Punto. Y párenle de contar. Se acabó Solana. Ahora vamos a ver con esos dos pilones a cuántos likes llegaron. ¿Ok? 431 likes en este momento. Y aquí anda alguien pidiendo a GMT. GMT. Vamos a ver a GMT. Estoy tan contento y con tan buena compañía aquí en esta mañana y están tan activos en el chat que me están entusiasmando a analizar una más. La voy a revisar en el libro de órdenes de Bybit, porque a GMT yo la opero con frecuencia y me encantaría ver cómo va. Dirección alcista, pendiente positiva, fuerza de 42.30 para continuar subiendo. Todo intento de aproximación a la media no se logra cumplir y es para continuar subiendo. Por lo tanto, GMT se queda alcista, pero ahí donde está en zona de toma de ganancias. Todo retroceso a buscar a la media azul te marca entrada para arriba. Así que paciencia y para arriba. ¿Listo? Solana y GMT. Listo. Nos vamos, queridos amigos, como haya quedado. Litecoin, madre mía. A ver, LTC, USDT. No quiero que se vaya nuestra querida amiga, nuestro querido amigo Ronald Vega. No queremos que se vaya sin su análisis de Litecoin. ¿Y saben por qué la voy a revisar? Ni siquiera por hacerle el favor a Ronald, sino porque yo estoy operando a Litecoin y me encantaría saber si estoy bien, si lo sigo operando o si ya la dejo por la paz y me meto en otras. ¿Ok? Completó su aproximación a la media. Lo mejor que lo pudo hacer aquí para continuar subiendo. Pero ahí donde está yo no me meto. Así que el análisis es el mismo para todas las que revisé hoy. En el toque a la media azul y en el toque a la media de 55 hay entradas para arriba, no para abajo. Por ahora déjenla corregir porque va a seguir corrigiendo tal vez y puede bajar hasta aquí o bajar hasta acá. Si baja hasta allá, déjenla que llegue y la vamos agarrando para arriba. Recuerden que Litecoin está en su pre-halving y que puede seguir subiendo y los $95 los va a alcanzar y probablemente en 48 horas más adelante, cuando nos veamos aquí pasado mañana, probablemente Litecoin ya ande en los $93, ¿ok? A Litecoin se le opera para arriba, no para abajo, pero esperen retroceso antes de meterse, porque ahí donde está en zona de toma de ganancias para los que entraron aquí abajo. Imagínense ustedes que entraron aquí para arriba y que no les tocó su stop nunca.
Le están cobrando el 12% en este momento, así que es zona de toma de ganancias. ¡Listo! Vamos a ver cómo quedamos porque ya vamos a cerrar el video. 444 likes. Les faltaron 6 para llegar a 50. Casi que si me quedo aquí un minuto más, capaz que alcanzan los 450 y miren, 445 en este momento. Lo cual quiere decir que había unos un poco tortugones que se tardaron mucho en regalarme su like o que entraron tarde a acompañarme aquí y que finalmente unos vinieron, dieron like y se fueron, otros están llegando dando like y se van. Tenemos 1303 visualizaciones, lo cual está bien y todavía tenemos 268 usuarios en pantalla, 259 en este momento y vamos en 448 likes. Me voy a quedar a esperar 2 likes porque quiero festejar con ustedes la llegada a los 450 likes en este video. Me quedo aquí sin analizar nada, solo para festejar que vamos a llegar. ¡Nos falta uno! Venga, 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 venga. Chiquitibum, la bim bomba, chiquitibum, la bim bomba. A la bio. Esto no lo vas a ver traducir, pero ni en 1000 años. El bot que me ayuda con los subtítulos en inglés. Chiquitibum, a la bim bomba, chiquitibum, a la bim bomba. A la bio, a la bao, a la bim bomba. Toda mi gente, ra, ra, ra. Estoy seguro que se va a volver loco el bot al rato cuando lo pongamos a traducir. Me paso para este lado, queridos amigos, y les digo con beneplácito que tuve que alargar bastante el video, pero que llegamos a 456 likes. Ya no suban tanto, ya cálmense, porque si no, para regalar otra beca después, van a tener que llegar a 500 likes. Y ustedes pueden, pero más vale que ya se calmen. Ahí estamos bien por hoy. Un abrazo a Tito Chauca, a Yuli, a Miguel Galindo, a Amor y Paz, a Yuli GN, a Benjamín Tito, a Eric, a Felipe Reyes, a Jesús Cripto, a Eduardo Charri, a Alberto Isidro, y nos vemos, queridos amigos, el día de mañana. Muchos dólares, muchos satoshis para todos, pero sobre de todas las cosas, muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente nada. Despierta Latinoamérica llega a su fin y nos vemos el día de mañana. Gracias por tremendísimos 458 likes. ¡Vámonos!